Muy buenos días, queridos amigos televidentes de TV 42 y de 780M. Hoy, 8 de mayo, vamos a dar inicio al programa Tribuna Política, Gustavo Araya y yo, mientras se nos integran los otros miembros de esta mesa, por razones probablemente de trámites de carretera, ¿verdad? Sin duda alguna. Hoy, 8 de mayo, es una fecha muy importante internacionalmente. Se festeja la derrota del nazifascismo en 1945, de manera que por lo menos nada más rememorar que un día como hoy fue derrotado el ejército de Hitler en Alemania, se acabó el nazifascismo, pero no se han acabado sus manifestaciones nazifascistas. Ayer, 7 de mayo, usando el cuentito de Carmen Lira, los franceses se sacaron un domingo 7 y le dieron una trompada a la derecha francesa que representaba en mucho de esas corrientes nazifascistas. De manera que con eso iniciamos hoy. Esta semana que hemos tenido legislativa ha sido intensa en todo sentido, no solo desde el lunes, martes y miércoles, que fueron la integración del directorio legislativo por un lado y por otro lado los dos primeros días, y el tercer día el informe del presidente de la República. Y esta semana arranca con algo que es importante dentro de la Asamblea Legislativa, que es el acomodo de las comisiones. Las comisiones legislativas, como hemos visto aquí, son comisiones permanentes, unas y otras que se hacen para el trabajo diario de la Asamblea. Son 20 y pico comisiones. En ellas participan todos los diputados. Normalmente esa integración se hace por una distribución que considera el equilibrio de las fracciones del número de diputados, con la dificultad que eso puede tener de que hay no solo fracciones unipersonales, sino que también hay fracciones partidas. Y para esta ocasión está partido el Frente Amplio, entre otros, ¿verdad? Prácticamente con 5 miembros que se distanciaron de la posición oficial que tenían el lunes pasado. El Partido Unidad Social Cristiana con 3, ¿verdad? El resto está más o menos igual, ¿verdad? Yo creo que lo que es sensato, nada más es una opinión al aire, ¿verdad? No sé qué pensará Gustavo, es que el nuevo directorio legislativo, el presidente legislativo que ha entrado con muchos peros encima, con muchos cuestionamientos, no se haga bolas, para usar una expresión popular, de cómo integrar las comisiones, y que las integre repitiendo las del año pasado. Primero, eso tiene una importancia práctica, que es que los diputados que ya participaron durante un año en comisiones, si vuelven a repetir, desarrollan un cauce de experiencia, han desarrollado una experiencia de un año, la vuelven a desarrollar. Tal vez no es conveniente, eso nunca lo hemos discutido aquí, pero no es conveniente que los diputados estén cambiando cada año el papel de sus comisiones. Si un diputado entra a una comisión de asuntos agrarios o de asuntos económicos o hacendarios, lo ideal es que ahí permaneciera los 4 años. Si quiere cambiar, pues se negocia el cambio, pero que haga escuela de trabajo en un campo en el cual va a estar durante 4 años legislativos. Aquí no, aquí en la práctica nuestra se acostumbra cambiar cada año el papel de las comisiones, y cambiar los diputados cuando entran a una nueva comisión. Tienen que empezar a estudiar expedientes que vienen en trámite, tienen que empezar a conocer cómo es el trabajo de esa comisión. Se pierde tiempo legislativo y el país no está para perder tiempo legislativo, está para que los diputados trabajen al 100% con toda su maquinaria, y esta quizás sería la mejor forma de arrancar. De manera que en ese sentido valdría la pena que el nuevo presidente considerara la posibilidad de mantener a esas personas en las mismas comisiones. Tal vez la que es un poquillo complicada es Hacienda. Sin duda alguna. Y ahí tal vez se podría jalar una buena torta poniendo a don Otón Solís en Hacienda, que no está, creo. ¿Qué piensa, Gustavo? Bueno, buenos días. Con este marco que señala don Vladimir, me parece que vamos a ver, lo prudente no necesariamente siempre va de la mano con lo que se hace en la Asamblea Legislativa, y el último año tiene mucho de electoral. Entonces, probablemente también haya algún tipo de factura, por decirlo de alguna manera, en la cual el nuevo presidente legislativo
busque, digamos, acomodar los partidos que le hayan beneficiado o los diputados que le hayan beneficiado con su voto, bueno, los que no se haya quedado compromiso para este último año legislativo, para que tengan, digamos, alguna prioridad respecto de el acomodo en las comisiones legislativas. De hecho, ya tomó una de las primeras medidas, que fue no considerar a doña Rosibel Ramos en la de hacendarios, y eso hace que efectivamente, digamos, complique el panorama de una de las comisiones más importantes, digamos, para este último año, que es la comisión de hacendarios. Nos dicen que estamos a tiempo para el primer corte, así que entonces nos vamos a esta primera pausa. Les recordamos que estamos don Vladimir de la Cruz y yo empezando con este programa para darle la bienvenida a nuestros compañeros que se integrarán a la mesa próximamente. Ya regresamos. Estamos en el Parque Nacional Tapantí, Macizo de la Muerte, un parque sumamente importante en cuanto al recurso hídrico, una zona de recarga acuífera donde nacen más de 150 ríos. Produce el agua que toma más de 1 millón de personas. En el año 1954 llegamos aquí un grupo de 7 compañeros. Lo que traíamos tal vez era fuerza en los brazos para ir tumbando estos robledales. Con motosierras, yo no sé dónde hubiéramos llegado. Hemos aprendido a que no es necesario seguir cortando el bosque para subsistir, sino que el ecoturismo es una buena fuente de ingresos. Producir aquí es un privilegio, pero también es un compromiso. No utilizamos productos químicos, utilizamos productos de control biológico, tratamiento de aguas residuales del hotel, aprovechamiento de aguas, sistemas de riego para las áreas verdes, riego por goteo. Es un compromiso no solamente de quienes vivimos en la cuenca, debería ser un compromiso de toda la gente que vive en el país. Humedales para nuestro futuro. Únete a nosotros. Toda la actualidad de los clubes de la Primera División. Análisis, estadísticas y el acontecer del deporte internacional y demás disciplinas deportivas. En un solo canal, Noticiero Extra Deportes, de lunes a viernes, de 9 a 10 de la noche. Solo por Extra TV. Continuamos en Tribuna Política y don Rodrigo Aguilar, representante del sector sindicalista, nos acompaña en esta mañana. Y pues en el discurso del presidente se dice de que más de 140 acuerdos, si no me falla la memoria, como 146 acuerdos, fueron tomados en el transcurso de este tiempo para evitar esa represión social, o al menos de que la gente esté en las calles, y que han logrado como apaciguar y minimizar un poco la discusión. ¿Cómo ha sido, don Rodrigo, desde el punto de vista de ustedes? ¿Cómo han logrado, o cómo visualizan, cuál es la perspectiva de ustedes desde la óptica del discurso del presidente, esos acuerdos, esos manejos y las relaciones que se han venido dando al día de hoy? Bueno, muy buenos días. Primero que todo, un agradecimiento por esta oportunidad de participar en este importante programa y dar algunos criterios que consideramos nosotros son importantes. Pienso que en la generalidad de su discurso y en sus dos áreas efectivamente hizo una visión global sobre lo que en términos generales ha realizado fundamentalmente durante este año que acaba de finalizar desde el punto de vista presidencial. Muchas cosas creemos que efectivamente han realizado, especialmente en el área social,
es muy probable que no se conozcan mucho, no se vean, porque están muy fundamentadas a resolver problemas más del área rural que de la parte central del país. Y entonces pienso que efectivamente ha habido un buen trabajo que por supuesto alivia el problema de la pobreza y de la pobreza extrema de alguna manera, pero que no la resuelve del todo, y esa es nuestra gran preocupación. Porque a su vez, y no es mentira, o sea, el país, las cifras dicen que está creciendo, no tanto lo que un país deseara, sino que hay un crecimiento importante, pero ese crecimiento no es sinónimo, y ese es el gran problema, no es sinónimo desde nuestra perspectiva trabajadores de generador de trabajo suficiente para que toda la población pueda tener trabajo. Y entonces, aunque las cifras efectivamente no han sido tan graves o se han mantenido, seguimos teniendo entre un 9 y un 10% de desempleo. Y eso significa 200.000 personas mínimo sin trabajar. Y seguimos teniendo, de acuerdo a las encuestas del INEC, una tasa de informalidad que ya casi llega a la media centroamericana, es del 43%. Y la informalidad, allá habrá gente que dentro de esa informalidad gana suficiente para poder sobrevivir, pero hay gente que está en la informalidad incluso en las empresas formales. O sea, hay empresas de seguridad, empresas de construcción, etcétera, que mantienen trabajo informal, o sea que no le pagan seguro social a los trabajadores, y si un trabajador reclama, simple y llanamente le dicen, allá hay tantos haciendo fila. Entonces, sí se han hecho esfuerzos, pero uno quisiera más esfuerzos en ese sentido. Yo por lo menos considero que la única forma de salir de la pobreza es con trabajo. Si no existe, el Estado puede gastar muchos millones de colones en ayudas, en cooperación, pero fundamentalmente la pobreza se resuelve con trabajo. Y con trabajo decente, tal y como lo indica la OIT, trabajo con seguridad social, trabajo con salarios suficientes para que las personas puedan vivir. Nosotros decimos que incluso el salario mínimo todavía es insuficiente, aunque es importante en el país. El salario mínimo, y lo hemos ido a sostener a la Asamblea Legislativa, es insuficiente y está por debajo de la línea de pobreza. Y desde nuestra óptica debería de tener un incremento por lo menos del 28% para nivelarse con la línea de pobreza. Y entonces, si tenemos un salario que no es suficiente y además hay personas a las que no se les está pagando el salario correctamente, ese es un problema bastante importante para la sociedad costarricense. Hay aspectos que yo creo que han avanzado muchísimo a pesar de las dificultades existentes, y por lo que he visto, yo hace poco fui con mis hijas al lado de Liberia, y es una carretera de calidad, de primer mundo, diría uno, una carretera. Se han dado muchos avances en puentes, pero de todos desearíamos también un canal seco, que desde hace tiempo, que estaba don Daniel Oduber, creo, por ahí, se planteó la necesidad de un canal seco. Todos quisiéramos que ya esté
construido el aeropuerto de Orotina para mejorar las condiciones. O sea, todo el mundo tiene perspectivas y deseos de resolver. Todos quisiéramos un metro, no solo en San José, un metro que cruce Alajuela, Heredia, Cartago, un metro que realmente vendría a solucionar parte de la congestión que existe en el área central. Todos quisiéramos eso, y yo creo que posiblemente el presidente también lo quiere, pero para eso se requieren recursos, para eso se requiere agilidad institucional. Y uno de los problemas que creo yo que el presidente lo enfocó ahí, que no se podía haber logrado, que habían logrado en el área contributiva algunos proyectos importantes, que por supuesto son muy importantes, pero hay dos proyectos en la Asamblea Legislativa que son vitales para el país. Uno de ellos es el impuesto de valor agregado, que nosotros le hemos dicho al presidente y al ministro de Hacienda, no queremos que suba a un 15% el impuesto actual de ventas, sino que haya un impuesto al valor agregado, que es distinto. Puede ser el mismo 13%. ¿Por qué? Porque el valor agregado puede servir hasta para controlar renta en algunos casos, como se hace en otros países. Y hemos dicho, es necesarísimo, es vital que se apruebe el impuesto de renta. ¿Por qué es importante eso? Porque iríamos a una renta global y a una renta mundial. Y hoy Costa Rica no tiene renta mundial, y lo que tiene es renta cedular y no renta global, que vendría a resolver el problema de los ingresos. Y es importante, don Guillermo enfoca las acciones que están haciendo para ingresar a la OCDE también, o a la OSDE, y nosotros tenemos serias preocupaciones con ese ingreso. Hace poquito salió un comunicado indicando que la OCDE le pide a los países de América Latina subir la tasa impositiva, y que anda alrededor de 10 puntos menos que la europea en su globalidad. O sea, país como Irlanda tiene un 34% de tasa impositiva. Costa Rica anda en el 13% promedio in memoria. Y con eso no se puede. O sea, un Estado no puede estar con una carga tributaria de esa naturaleza. O sea, mínimo debería ser un 21, un 22%, que como movimiento sindical lo hemos venido insistiendo. Duramos más de un año estudiando este proceso. Rodrigo. Y ahí uno diría, un gobierno podría hacer más, pero si tiene los recursos suficientes, en este momento no los tiene. Desde el punto de vista sindical, digamos, yo lo conozco a usted desde hace muchos años como un gran dirigente sindical, indudablemente de los mejores que hay en el país. Y me parece que es importante hacer como una evaluación desde ese punto de vista de este gobierno. En gobiernos anteriores, en la Unidad y Liberación, se aprobaron convenios internacionales de OIT. Se han aprobado más históricamente bajo gobiernos de la Unidad Social Cristiana que bajo gobiernos de Liberación. En la práctica de disolución de sindicatos, que es oficial de ministerios, se han disuelto más sindicatos bajo los gobiernos de Liberación que de la Unidad. En este gobierno PAC, que uno esperaba que fuera un gobierno amigo de la clase trabajadora desde su origen, se han aprobado convenios internacionales de OIT. ¿Cuántos convenios internacionales hay pendientes para que se aprueben en Costa Rica, importantes para la clase trabajadora
y el movimiento sindical. Esa es una pregunta importante, porque allá hay ahora hasta 9 dirigentes, 9 diputados del Frente Amplio, que uno esperaría que tuvieran una agenda social de este tipo en armonía con los sindicatos, y yo no los he oído en 3 años nunca proponer la aprobación ni sacar del archivo legislativo algún convenio de OIT que está ahí en marcha, ¿verdad? Y que estaba congelado. Segundo, en este gobierno ha habido una criminalización de la protesta, y más que en otros gobiernos se ha llevado a los tribunales y a la cárcel a dirigentes sindicales, ¿verdad? Y hay algunos ahorita en protestas sindicales acusados. Entonces es una parte que es importante. ¿Cuál ha sido para el movimiento sindical la experiencia frente a este gobierno PAC, que supuestamente era diferente, que era un cambio en relación a Liberación y la Unidad? Ha habido un cambio verdadero en ese sentido para el movimiento sindical, porque incluso hubo un pacto en el Melico Salazar que fue como un disparo fallido, es decir, al final no se produjo nada en resultado del acuerdo del Melico. Sí, efectivamente el movimiento sindical ha venido sufriendo con este y con otros gobiernos y con otros actores que no forman parte del Poder Ejecutivo, de la Contraloría General de la República, diputados, en una lucha sin tregua para acabar con el instrumento más importante que tienen los trabajadores, que es el sindicato y la negociación colectiva. Y este gobierno también ha estado insistiendo, y uno de los mensajes que da ahí es que han logrado negociar a la baja. Sí, claro. Y eso pues suena muy, muy raro, porque de acuerdo al convenio 98 de la OIT, y se lo ha insistido la Comisión de Expertos a Costa Rica una y otra vez, todavía en este último informe que se va a conocer ahora en la Asamblea de junio, le vuelven a insistir al gobierno que el derecho a negociar colectivamente es un asunto de voluntad entre partes, de voluntad. Eso es lo que dice el convenio 98, y una convención colectiva se puede variar cuando hay voluntad, y se puede quitar cosas de una convención colectiva, pero eso lo tienen que hacer entre trabajadores y empresas. No tiene que intervenir un tercero, y aquí sí debemos de decir que efectivamente este gobierno no solo ha actuado de esa manera, sino que también ha buscado otros mecanismos, digamos, para de alguna manera perjudicar al movimiento sindical. Y eso sí es un problema. ¿Cómo lo ha hecho? Un problema serio. ¿Cuáles mecanismos? Porque cuando se utiliza este argumento de ir a la baja, cuando se ataca a los trabajadores fundamentalmente del sector público, de decir que son los culpables de la situación que está viviendo el país, pues estamos en una cosa distinta. Nosotros insistimos que eso no es cierto, que los problemas de los gastos que tiene el gobierno son un problema de ingresos y no de gasto del sector público. Yo he publicado en la revista Pizarra, esta que está aquí, hablando de mitos y realidades que se han trazado, de que los salarios del sector público son salarios, no sé, de tercero, quinto, de primero al cuadrado del mundo, pero eso no es cierto. Los salarios del sector público en su mayoría son salarios normales, incluso anda alrededor de, con todos los pluses salariales,
En el caso del gobierno central anda alrededor de unos 875,000 colones el salario promedio. Hay unos ministerios que tienen salarios más altos, hay otros como el Ministerio de Transportes que tiene un promedio de menos de 500,000 colones, con todos los pluses. Hay promedios, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Elecciones con un promedio de 700,000 colones, el Ministerio de Educación con 1,000,000, y aún si fuera 1,000,000, si fueran 2 millones de colones, yo pregunto, ¿puede ser sujeto de crédito una persona con un salario de 2 millones de colones para construir una vivienda en este país? Imposible, ¿no? Ningún banco le va. Aquí los educadores se salvan porque tienen instituciones que le facilitan un poco más la situación, pero en el sistema bancario nacional eso es imposible. O sea que aún así los salarios no son suficientes. Por supuesto, hay gente que tiene salarios ya que son sumamente altos, pero ahí salió un estudio de la Caja que los que son mayores a 5,300,000 no andan ni en las 1,000 personas, de una población de 310,000 trabajadores en el sector público. Entonces, cuando uno ve esto, cuando uno ve amenazas de que las convenciones colectivas van a finiquitar y no se pueden volver, cuando uno ve a pesar de que eso es un derecho constitucional. Un derecho artículo constitucional, 62 de la Constitución. Y el artículo 7º de la Constitución dice que los convenios internacionales tienen que respetarse. Y si se respeta el convenio que se hizo sobre el Tratado de Libre Comercio, ¿por qué no se van a respetar los convenios 87 y 98 sobre los derechos sindicales? Ese es parte del problema que tenemos hoy. Gustavo. Una pregunta con respecto a eso, don Rodrigo. ¿Han sentido ustedes que se trabaja con un gobierno, se trabaja con varios gobiernos? Y le hago la pregunta sesgada por lo siguiente. Pareciera que en APM Terminals primó una versión de los hechos para el famoso 9 bis. Por otro lado, la denuncia de las convenciones colectivas pertenece muy al Ministerio de Trabajo, pero últimamente también por parte de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social se aprueba el incremento de la cuota obrera, ¿verdad? Entonces digamos que pareciera que también es un gobierno y con varias cabezas, o es un solo gobierno. ¿Cómo lo sienten ustedes desde la parte sindical? ¿Con quién se negocia? ¿Quién toma la decisión de esa voluntad política que usted hablaba? Bueno, yo lo que he visto es que no hay esa posibilidad de una negociación conjunta. Y este es un problema sumamente serio, como lo tuvimos en otros gobiernos, que pudimos negociar en el Consejo Superior de Trabajo, en algunos casos, que pudimos el conjunto de organizaciones, no solo sindicales, sino sociales y empresariales, entrar a procesos de negociación. En este gobierno sí no hemos visto ese tipo de posibilidades. Hay reuniones con algunos, pero en la práctica no se llega a ningún acuerdo, o se habla, pero después se incumple lo que se dijo. Uno lo que siente es que hay diferentes enfoques. Me parece que a la Caja le comenzaron a presionar, y se lo hemos dicho a la gerente, a la presidenta y al gerente de pensiones, de que hubo un acuerdo hace unos años, 10 años, de un 1% cada sector, y eso fue un acuerdo social en este país, de que precisamente había que hacerlo gradualmente, pero la Caja lo gradualizó demasiado, o sea, de manera que lo hizo en 6 tractos de 5 años. Era un 1% para cada sector. En este momento lleva 2 tractos, y lo que le ha rebajado a los trabajadores y a los empresarios es el 0,34. Entonces nosotros dijimos, pero
¿por qué recurrieron al 1% si hay un acuerdo entre partes y lo que ustedes pueden hacer es adelantar procesos? Qué sé yo, el otro 34, hay un 66 restante. Bueno, un 34 entre los tres sectores da el 1%. Y no tendrían que haberle aplicado eso a solo los trabajadores. O sea, una cuestión compartida. Nosotros entendemos, y lo hemos entendido todo el tiempo, los que hemos tenido la oportunidad de revisar un poco lo que son sistemas de pensiones, que tienen dificultades. Los estudios actuariales lo han dicho, ha habido problemas, pero también hay problemas generacionales, y hay problemas de esperanza de vida al nacer, de no nacimientos, de cada vez más adultos, pero sí me parece que ahí fue una decisión. Lo que yo entiendo es que supuestamente el gobierno les pidió que no lo aumentaran, que no lo aprobaran, y sin embargo sus representantes lo aprobaron en determinado momento. Entonces sí, uno dice, si yo voy a representar al movimiento sindical y hago cosas indebidas, el movimiento sindical tiene que llamarme la atención. El Ministerio de Trabajo es una institución creada desde 1928, fortalecida con la reforma social en el 43. En el 43 incluso, por las circunstancias de la época, hasta se le dio representación sindical a la junta directiva de la Caja. Había ministros amigos del movimiento sindical en aquella época. Después del 48 hubo una reacción contra el movimiento sindical muy violenta, incluso desde el punto de vista de los tribunales de justicia, que empezaron a interpretar al revés el artículo 17 del Código del Trabajo, que dice que el código debe interpretarse a favor de los trabajadores y de acuerdo al interés social. Y le dieron vuelta en la década del 50 a los tribunales diciendo que de acuerdo al interés social, que era el equivalente al interés de los patronos, y ahí atornillaban a los trabajadores. Eso no ha cambiado sustantivamente. Desde el punto de vista del Ministerio de Trabajo, los últimos, este gobierno ha tenido, ¿qué? Dos ministros. Dos ministros. No, tres. Víctor Morales, cierto. Carlos Alvarado y el actual. Tiene razón. En esas circunstancias de cambio de ministros, ¿cómo afecta eso al movimiento sindical en las relaciones con el Ministerio de Trabajo? Porque me parece que estas políticas de represión que han habido en este gobierno y de lucha confrontal así con el movimiento sindical en torno a las convenciones, en torno al salario, a las cuestiones de empleo público, todo este tipo de cosas, ¿cuáles han sido los matices que ustedes han visto en los tres ministros? Y uno de ellos es ahora candidato presidencial o precandidato presidencial del PAC. ¿Qué puede augurar un ministro de Trabajo que puede ser considerado un enemigo de los trabajadores, para decirlo de alguna manera? No sé si ustedes lo consideran así, ¿verdad? Pero ante el electorado sindical del país. Sí, es un poco, digamos, un poco complejo el asunto, porque uno siente que el primer ministro que hubo en esta administración de trabajo, Víctor Morales, fue muy distinto al ministro que lo fue en el gobierno de don Miguel Ángel. Fue totalmente distinto, con otra visión, una visión... Perdón, nada más para nuestros que nos ven, es que Víctor Morales había sido ministro también de Trabajo del gobierno de Miguel Ángel Rodríguez. Correcto. En esta ocasión fue muy distinto. Fue ¿por qué? Una persona que estaba mal ligado y eso no importa, porque el ministro tiene que estar en concordancia con todo, con el sector empresarial, pero se arrinconó mucho al lado empresarial y no tomó en consideración al movimiento sindical. Y pues Alvarado tuvo también sus problemas con el movimiento sindical. Él, pues ha mantenido una relación, pero no de las que se requieren con el movimiento sindical, y el actual ministro pues es poco su relación, más que todo con el movimiento sindical está en el campo
de los salarios del sector público, que por cierto no ha habido posibilidad de hacer ningún tipo de negociación en esta oportunidad, que sí se logró en anteriores gobiernos. Ahora, los 3 ministros sí le pusieron las baterías a las convenciones, le han puesto la batería a la organización sindical. Eso es una tesis del gobierno. Y eso es el señor presidente lo vuelve a mencionar en su último discurso. Hay toda una posición que uno efectivamente podía esperarla de cualquier otro gobierno, y nunca de un gobierno de don Luis Guillermo, que ha tenido en la vida sindical, lo tuvimos como amigo, como consultor no pagado, muchas veces participando en eventos nuestros, y a uno lo extraña que en este momento haya, o desde que inició, asumiera una posición de esta naturaleza, pensando, según él, en que los sindicatos son culpables del problema que están viviendo las instituciones, y nosotros sostenemos que no. Muy bien, tenemos que hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, realmente quisiera que don Rodrigo nos ayude y nos amplíe un poco, porque ante la respuesta que le da a la pregunta de don Gustavo y a la de don Vladimir, creo que nos quedan algunas cosas que son dignas de retomar. Hacemos una pausa y volvemos. Ania le espera con importantes consejos de belleza, tips para el hogar, en su programa Siempre Contigo. Lunes, martes, jueves y viernes a partir de las 3 de la tarde, solo aquí por Extra TV. Te invitamos a que inicies tus mañanas de la mejor manera, disfrutando de la revista matutina Atrévete con Fanny, de lunes a viernes a partir de las 9 de la mañana, por Extra TV. Estás viendo Tribuna Política. Más adelante, música. Nosotros aquí en plena discusión, porque es que me llama mucho la atención y le digo algunas de las respuestas que don Rodrigo da a Gustavo y a don Vladimir en el tema de, cuando le dicen el tema de los acuerdos, las relaciones, y entonces yo tengo entendido que se dice más de 140 acuerdos. Y ante las respuestas que usted da a las preguntas de los dos compañeros, pareciera ser que la relación no ha sido como tan cercana y más bien ha sido como un poquito áspera. ¿Cómo se logran esos acuerdos o esos convenios donde la relación aparentemente, con lo que usted ha dicho, no pareciera ser muy cordial? Aunque acuerdos con el sector trabajador no han existido. ¿De qué naturaleza? Que yo conozca, no hay verdaderos acuerdos. Han habido conversaciones, pero en la práctica se sigue atacando a las organizaciones. Digamos, el gobierno como gobierno no ha presentado, lo hizo la Unión de Cámaras, a la Sala Constitucional una declaratoria de inconstitucionalidad de un artículo de una convención colectiva, creo que fue la de Recope. Pero en este gobierno yo todavía no conozco que haya existido acuerdos con el sector sindical, salvo conversaciones con algunos sectores donde se dice que salieron acuerdos, pero que no son vinculantes ni para todo el movimiento sindical. En el procesal laboral,
¿Se podría tomar digamos, eso como un acuerdo y en el balance general de gobierno decir que ha sido, digamos, más positivo que negativo? No, en ese campo yo creo que sí ha sido positivo el gobierno. Fue difícil la situación que se generó en torno a ya la aprobación concreta del Código Procesal, pero me parece que eso sí es un punto a favor del... Sí, en ese caso incluso porque Laura Chinchilla lo había tirado al canasto. Por supuesto. Y de ahí lo sacó Luis Guillermo. Él lo recuperó y hoy vamos a tener un código ya en estos días laboral. En cuanto a las manifestaciones, tal vez es el logro más importante, digamos, desde el punto de vista laboral. Por supuesto. Porque, no sé, y usted me corrige, el de la gradualidad, por ejemplo, el de dar los incrementos salariales de manera, digamos, escalonada, eso fue flor de un día. No, pero además, tampoco hay recuperación, digamos, real del salario, ¿verdad? No solo eso, sino que en la Comisión Nacional de Salarios acordaron también dar el 0.1%. ¿No fue así? Sí, fue el último. Digamos, en torno 10 pesos por cada 100,000 colones de aumento. Salarios del sector público no ha habido absolutamente nada. Ahí el gobierno le debe. Y no ha habido negociaciones que se hayan firmado. Todas se discute y al final el gobierno decreta. Por decreto. Donde ha habido negociaciones es en torno a los salarios del sector privado, donde han participado y la última negociación fue aprobada por los 3 sectores, que revisó el tema del PIB, del porcentaje del PIB y proyectó la inflación, y fue aprobado. Ese es el único acuerdo, digamos, entre sectores que yo conozco que se ha dado. En otros, definitivamente ha sido muy dificultoso con este gobierno. ¿A qué le atribuye entonces? Porque por lo general hace unos añitos atrás eran manifestaciones, bloqueos en los puentes, a la orden del día, que hasta los niños tiraban a bloquear puentes y autopistas como en la General Cañas, ¿verdad? ¿A qué se debe de que en esta administración, entonces en este caso, el ala sindical ha estado como más hacia atrás? No, el ala sindical ha estado muy activa. Ha estado muy activa. Lo que pasa es que lo que han hecho son manifestaciones de un día. Son movilizaciones de unas horas. Y efectivamente no ha hecho lo que hicimos en algunos tiempos, que eran huelgas de un mes o de mes y medio. O sea, ¿ha sacado provecho el gobierno de esa fragmentación también que existe en el sector sindical, que sin duda alguna también, digamos, de alguna manera, pues no logró hacer la madre de todas las huelgas, ¿verdad? Pienso que eso le puede haber ayudado al gobierno. O sea, sí soy del criterio de que el movimiento sindical tiene que manejar mejor su relación, unir esfuerzos, trabajar en forma, no es que seamos hermanititos, pero sí tomar acuerdos conjuntos, bueno, como el que acaba de tomar los trabajadores en Brasil, donde conocemos que hay diferencias entre sus confederaciones, pero en un momento determinado dijeron, aquí tenemos... Solo por informarle a nuestros televidentes, ¿cuántas centrales sindicales hay? Aquí ¿Y cuántas confederaciones nacionales y cuántos sindicatos hay importantes? 6 confederaciones, porque centrales sindicales no hay. Bueno, sí, aquí se usa, lo que llamamos, el término es muy parecido. En otros países, como en Nicaragua, una central sindical está conformada por confederaciones sindicales. Es muy distinto. Ahí existe la figura central sindical. Aquí en Costa Rica son confederaciones. Sí, son bastantes, con el agravante que no hay espacio para desarrollar sindicatos en el sector privado, donde nosotros deseamos uno puede decir ha aumentado el número sindical efectivamente,
pero eso fue a raíz de que dos organizaciones magisteriales que eran gremiales se convirtieron en sindicatos, pero no es que haya habido creación de mayor... ¿Y cómo ha estado la tasa de sindicalización en estos años? En este momento anda en el 14%. ¿Y eso ha sido más o menos, digamos, con respecto a las últimas administraciones, por ejemplo, digamos, cuatrienios? Bueno, ha habido ese aumento por el ingreso de dos sindicatos grandes, pero la tasa nacional de sindicalización ha bajado de un histórico que era como 19-20% al 9%, y ahora sube por la transformación de los educadores en sindicalistas. Y estamos diciendo que del conjunto de ese 14, el 80% son trabajadores del sector público. Aproximadamente el 13-14% son campesinos. Campesinos que formaron sindicatos, UPA Nacional, UPIAP y otros sindicatos. O sea, solo el 6% estamos hablando de que son sector privado. Menos, tal vez. El 1%. El 1%. Sí, claro. Y de ellos, en lo que se llama la población propiamente sector privado, eso a nivel nacional el 1%. En la población del sector privado anda en el orden del 0.34%. O sea y eso entendiendo que, digamos, el sector privado tiene el 90% de los trabajadores del país. Sí, claro. Ese es uno de los problemas. Lo cual institucionalmente muestra una palanca muy débil para los Una de las cosas es el proyecto que existe, como dicen popularmente, para entrarle al tema del empleo público. ¿Considera usted que se va a lograr en esta administración o prácticamente se va a guardar? ¿Ve usted que haya conciencia o por lo menos condiciones que se dé este asunto? Bueno, miren, en la Asamblea Legislativa me parece que hay condiciones para aprobar lo que sea en contra de las clases trabajadoras. Ahí no le veo ningún problema. El asunto es si la clase trabajadora acepta eso. Se han presentado una serie de proyectos de toda naturaleza. ¿Se ha sentido atacada la clase actualmente el gobierno tiene un proyecto. Tiene un proyecto de ley que uno esperaría y tiene que ver con la calidad del trabajo, pero al final cuando lo que ve no es un proyecto orientado a desarrollar los instrumentos para una mejor evaluación del desempeño, porque todos estamos de acuerdo en que las instituciones públicas deben de dar a la ciudadanía un trabajo de calidad, y entonces quienes trabajan ahí tienen que luchar por dar esa calidad. No, lo que se ve al final es que van a reducir las anualidades al 2,56%. Ese es el párrafo importante del acuerdo después de que hicieron toda una exposición en ese proyecto. Entonces se sigue insistiendo en esto y no en desarrollar verdaderamente una política. Es un tema de disminución de pluses salariales. Sí. Eso es, no, uno ha leído, digamos, todo el instrumento del funcionamiento de la gestión pública de España, y uno dice, yo me caso con esto, hay que darle calidad, hay que darle eficiencia a la población, porque para eso son las instituciones. Pero no, lo que está orientado todo es a disminuir los salarios que, como ya lo dije, son salarios que están muy equivocados, los que han dicho que los trabajadores de este país ganan. Con todo y sus pluses, que la palabrita ha sido... Con todo y sus pluses siguen siendo... Es más, yo les voy a decir esto. El salario mínimo de Costa Rica está por debajo de la línea de pobreza. El salario más bajo que establece el Consejo Nacional del Salario. Aún está, y por eso fuimos a defender un proyecto de salario mínimo vital en la Asamblea Legislativa
indicándole que hace falta subirlo en un 28% para que se nivele con la línea de pobreza, con el costo de la canasta que se usa para eso. Los salarios más bajos de la administración pública, en este caso el servicio civil, están mucho por debajo del salario mínimo. Una vergüenza. Sí, señor. Mucho por debajo del salario mínimo. El salario mínimo anda en 279,000 por ahí, y el salario de un trabajador no calificado en su primera línea en el sector público anda en 257,000 colones. Y entonces dice, mire, es que las anualidades, no, pues las anualidades alcanzarán al salario mínimo en 8 años. Mientras tanto, se está irrespetando la Constitución porque están por debajo del salario mínimo. Brevemente, porque se nos acaba el tiempo, Rodrigo. Claro. El Sindicato de Educadores Costarricenses realizó uno de los actos más importantes de carácter sindical en el país, que fue la aprobación de la Convención de Trabajo del Sector Educativo, representado por el SEC. Esa convención, entiendo que fue en este momento prorrogada, ¿verdad? Se le avaló y continúa vigente la convención. La convención como tal protege a todo el sector magisterial, no solo a los trabajadores del sindicato de educadores, sino que a los de la APSE y la ANDE, que ahora son sindicatos. En este momento hay una gestión de uno de esas organizaciones de hacer una nueva convención. ¿Afecta eso la convención de los trabajadores del SEC o de todo el sector magisterial que ya está vigente, que defiende a todos los trabajadores? ¿Qué aporta nuevo o qué no? Bueno, efectivamente nosotros duramos muchísimos años tratando de alcanzar una convención colectiva, pero nunca teníamos el número suficiente que establece 60% el Código de Trabajo. Y un 33% es lo que establece, y no lo teníamos. Afortunadamente lo llegamos a tener, y entonces conjuntamente con el Sindicato de Trabajadoras de Comedores Escolares logramos alcanzar la convención colectiva. Esa convención colectiva, en el momento en que venció su tiempo y se volvió a renegociar, ingresó la Asociación Nacional de Educadores y forma parte de la convención colectiva, que la hicieron con un menor tiempo, y en este momento están en un proceso nuevamente de renegociación. Creo que ya va un poco avanzado por los compañeros, y efectivamente pues la APSE está solicitando participar en dicha, pero ya serán las dirigencias las que toman las decisiones si permiten o no permiten que ingrese la APSE. Aunque APSE quisiera una convención colectiva diferente, aparte, eso sería prácticamente imposible, porque entre la ANDE, el SEC y Tracome tienen la mayoría más del 60% de los trabajadores. Por supuesto, mucho más, casi que el 80%. La prórroga de la convención, podríamos añadir que es digamos, si se da en este gobierno, sería un punto a favor del gobierno y de la clase trabajadora magisterial. Por supuesto, bueno, pero es que la legislación lo permite. Bueno, pero cuando hay una política de acabar con las convenciones, esto no ha sido un camino de rosas, ha sido un camino de espinas. Algunos han dicho que mucho de la no manifestación es por el tema de que el señor presidente se ha amarrado a la faja y ha dicho, señores... Bueno, pero eso sería meter miedo por parte de la presidencia. Pero es que el asunto tal vez lo podemos distinguir de alguna manera. Hay convenciones colectivas donde se pueden aprobar cuestiones de carácter salarial.
En el caso de la convención colectiva del magisterio, es diferente. Son otros elementos los que tienen. No salariales. Y entonces no podés decir que hay cláusulas, como la han denominado algunos abusivas, que la OIT le ha dicho al país que no existen cláusulas abusivas en una convención. Lo que hay son acuerdos entre partes. Ahora, si las organizaciones, y yo se lo he dicho a los sindicatos, si ustedes consideran que ya una cosa que se aprobó hace muchos años no tiene razón de ser, pues ustedes mismos se lo proponen a la empresa para que eso lo dejen de aplicar. Pero ya eso es una voluntad, o la empresa le dice, eso es una voluntad entre partes. Don Rodrigo, muchísimas gracias. Don Vladimir, Gustavo, mil gracias a ustedes en sus hogares. Les agradecemos su preferencia y mañana cordialmente invitados para que a las 7 de la mañana continúen con nosotros en Tribuna Política. Recuerden que el reprise de este espacio está a partir de las 11 de la noche. Que pasen muy bien.